Queridos hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de usar la tecnología para poder llegar a diferentes partes y poder seguir compartiendo lo que el Señor nos está dando cada día en su palabra. La idea con este proceso es poder seguir compartiendo la escuela dominical para todos nosotros y poder seguir enriqueciéndonos. No es lo mismo poder sentir la cercanía de nuestros hermanos, poder compartir nuestras ideas, pero aprovechemos lo que Dios nos ha dado a través de la tecnología para poder seguir compartiendo. Considero que sea muy importante, hermanos, que podamos llegar con nuestras preguntas por el medio de la página o por WhatsApp, y prometo contestarlas. Creo que me va a quedar tiempo para contestarlas, entonces prometo que lo voy a hacer. Hermanos, y primero que todo vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo de estudio que hemos tenido y que podamos continuar. Amado Señor, gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros aún en medio de estos tiempos de dificultad. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es real, es eficaz. Y porque, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú has mandado y lo que tú quieres, tú haces. Señor, y nada, absolutamente nada escapa de tu voluntad, de tu propósito. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que podemos congregarnos aún de esta manera virtual y poder, Señor, compartir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito seas. Bueno, hermanos, seguimos compartiendo nuestra creación de fe, el tema relacionado a la salvación. Como hemos visto estos domingos, hagamos una pequeña introducción a esta parte y decíamos primero, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación por medio de la fe. Y nuestra fe basada en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy vamos a continuar con el libro de Romanos. Leamos nuevamente donde hemos quedado el domingo pasado, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 18. Romanos 1, 16, 18. Dice así en la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hace 8 días terminamos en este pasaje y queremos rescatar de este pasaje ciertos principios. Primero, el Evangelio. El Evangelio es el método que Dios ha determinado para llegar, para hacer su llamamiento a todo hombre, a toda nación, a toda persona. Es la manera como Dios ha determinado que su palabra llegue a todos, de manera que todas las personas del mundo han sido expuestas y serán expuestas a la palabra del Señor. Ese es el método utilizado por el Señor y el que Él ha querido llevar a todo hombre. Y es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo recibimos esa revelación de lo que Dios ha establecido para que nosotros, que antes estábamos condenados y estábamos en un puesto de ser hombres malvados y perversos, injustos, fuéramos ahora llamados justos por la fe? Por la fe en el Señor Jesucristo es la que nos revela. Y por medio de esta fe es que llegamos nosotros al Señor.
mas el justo por la fe vivirá. Dice además la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Es una palabra sumamente fuerte. Los hombres detienen con injusticia la verdad, y es lo que vemos día a día. Como a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Es una condición del hombre, pero esta situación del hombre será juicio para él mismo, porque dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe al hombre que cree, pero también dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. También la justicia se revelará contra esa impiedad y esa maldad. Muy bien, ahí terminamos hace 8 días y hoy vamos a continuar con los versículos siguientes. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una pregunta y es algo que debe llevarnos a todos nosotros a entender qué es lo que el Señor nos está preguntando. Y inicia el versículo: o menospreciáis. ¿Qué es menospreciar? Vamos a mirar diferentes palabras de este versículo para poder comprender el contenido total de esta pregunta. O menospreciáis. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es tener en bajo concepto. Menospreciar es como no tomar en cuenta. Eso no es importante. Menospreciar es no darle a algo el valor que tiene. Vamos a entender de qué me está hablando el Señor. La siguiente palabra clave en este versículo dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad. Benignidad traduce como bondad, beneficio de Dios a todo ser. La benignidad es la bondad del Señor hacia todos. Recuerdo un pasaje que dice que el Señor hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Hay una bondad del Señor dada a todos los hombres. A todos nos ha dado la vida, nos ha dado la oportunidad del trabajo, nos ha dado el sol, la lluvia, el aire. A todos nosotros. De manera que, aunque hemos pecado, aunque hay hombres justos e injustos en este momento en la tierra, no es que Dios, yo cometo un pecado, inmediatamente me llega con un castigo y de una vez el Señor me está cobrando el pecado. No, hay una bondad, hay una benignidad del Señor para todos nosotros. Entonces, el versículo me está diciendo en la primera parte: o menosprecias las riquezas de su benignidad. Estoy tomando, digámoslo, bajo un bajo concepto esa bondad de Dios. No estoy reconociendo todo aquello que el Señor nos da. Estoy menospreciando la riqueza de su bondad, de su amor. Lo veo normal. Eso no. Muchas veces nosotros, y creo que este es un momento como ejemplo, muchas veces andábamos con libertad, salíamos, entrábamos, subíamos, teníamos libertad de movimiento, pero ahora que estamos en cuarentena por el bien de todos nosotros, también experimentamos esa necesidad y tal vez olvidamos muchas veces agradecer el solo hecho que podíamos desplazarnos de un lugar a otro. Creo que con esto el Señor nos está enseñando de este pasaje, este versículo, que no podemos tener nosotros en bajo concepto su bondad, al darle gracias por la vida, por el alimento, por el aire, por poder hablar, por poder ver, por poder oír, sentir, por poder tener una iglesia donde nos reunimos para alabar, glorificar su nombre. Que no tengamos en bajo concepto esa grandeza de su bondad, porque todo nos lo ha dado
solamente por su bondad. Muy bien, hermanos. De manera que es motivo para nosotros de gratitud esa bondad maravillosa del Señor en cada detalle que nos da en nuestras vidas. En la misericordia que Él tiene en nosotros al vivir, al poder respirar, al poder hablar, al poder reírnos, al poder sentir, al poder saborear. Gracias al Señor por esas grandes cosas que nos da, que muchas veces nosotros no alcanzamos a valorar. Por eso se le dice la pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Otro término que usa en este pasaje es la paciencia. Paciencia. Y aquí dice que se puede traducir también como contener o tregua. Es decir, nos está diciendo también en el versículo 4: o menospreciar las riquezas de su benignidad, o menospreciar las riquezas de su paciencia, de su contener, de su tregua. Es decir, que el Señor no nos está juzgando aún por todo lo que hacemos. Él ha tenido paciencia, ha estado esperando, quieto. El Señor no nos da todo lo que merecemos, al contrario, tiene misericordia y nos ama. Y esto también aplica para con todos, porque no solamente con sus escogidos, Él también ama al ser humano y quiere que todos procedan al arrepentimiento, y por eso extiende su grandeza y su amor, de manera que todo lo que nos rodea, que todo lo que el Señor nos da, nos habla de su amor y su grandeza, su misericordia en nuestras vidas. Continuemos. Siguiente término. Dice la palabra en el 2:4: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad. Cuando habla de longanimidad, habla de gran cantidad de tiempo en el que Dios muestra los beneficios, la bondad a todo ser viviente. Es decir, que a veces pensamos: no, eso realmente eso pasa y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y nosotros, en vez de cada día poder reconocer lo que Dios hace, lo menospreciamos, lo tenemos por bajo concepto. No estamos teniendo en cuenta que todo este tiempo tiene un solo propósito, y es que nosotros vayamos ante su presencia, ante su gozo, que nosotros reconozcamos al Señor. De manera que los términos que me está hablando en el versículo dice: o menospreciáis o tenéis por bajo concepto las riquezas de su benignidad, de su bondad, de los beneficios de Dios que nos da a todo ser viviente, de cada día, de todo lo que Él nos da, de su paciencia, que Él se contiene y tiene tregua, y que no nos está dando un juicio justo por lo que hemos recibido, y que en su longanimidad estamos menospreciando, tenemos por caso concepto todo este tiempo que Él nos da. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué parte tan fuerte. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que no quieres reconocer? Lo que tú no quieres reconocer es que su bondad, que su amor, que su misericordia te guía, te lleva al arrepentimiento para que te postres ante tu Hacedor. Preguntas de este versículo. Podemos encontrar varios principios, pero principalmente aquel que me está diciendo que es en su bondad que el Señor me lleva al arrepentimiento. De manera que nuevamente reafirma los versículos que hemos venido estudiando,
que hemos venido repasando, donde nos habla de cómo la salvación es una obra dada por Dios, hecha por Él, y que tiene en el tiempo, dice, desde antes de la fundación del mundo, que se manifestó ahora en Jesucristo en el mundo, y que se manifiesta en nuestra vida desde el momento de nacer, durante toda nuestra existencia, al momento en que nosotros estemos ante su presencia, y un día vamos a morir y vamos a estar delante de Él en la gloria perfecta en Él, pero como todo nuestro ser, toda nuestra vida está en sus manos, en su amor, y Él nos guía, Él nos lleva en esa obra salvadora, porque la salvación del Señor es una obra plena y total que cubre todos los aspectos de nuestra vida. Alabado sea su nombre. Muy bien, hermanos. No olviden, si hay preguntas, hermanos, pueden colocarla por el WhatsApp o en la página, ya miraremos de qué manera y las contestaremos. Continuemos. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25. Dice así la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25. Vamos a mirar cada parte de este pasaje, del 23 al 25. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos muestra nuestra gran realidad. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, todos los hombres, somos pecadores y todos estamos destituidos por fuera de la gloria del Señor. No tenemos ningún propósito de intimidad o comunión o obra que yo pueda realizar que me haga de justificación delante de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ante esta posición que nos muestra nuestra realidad, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ante la justicia de Dios estamos en una posición de hombres injustos y que estamos bajo un estado de condenación, donde me está diciendo que yo, como ser humano, no tengo ninguna posibilidad, no tengo ninguna posición justa, justificable delante del Señor. Estoy en una posición de condenación, de pérdida, de abandono. Estoy separado totalmente de la presencia, de la gloria, de la comunión con el Señor. Y viene el versículo 24. Y esto es muy importante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado. Y el término justificación que aparece aquí en este pasaje, nuevamente, es un término que aduce a una condición legal de justicia. El que era injusto, ahora es llamado justo, fue justificado, fue perdonado, fue paga su culpa. De manera que me está diciendo que yo soy justificado. Cambió mi estado de justicia ante Dios de manera gratuita. Y cuando me dice a mí que de manera gratuita, me está diciendo claramente, no es por ninguna obra que tú
hubieses hecho. No es porque lo merezcas, no es por algo especial. Me está diciendo que soy justificado gratuitamente por gracia, por misericordia, por amor, porque el Señor me conoció, como dicen Romanos, porque el Señor me llamó, porque el Señor me justificó, porque el Señor me ha hecho parte de la familia, me ha regenerado. ¿Por qué el Señor me santifica? Por amor, por gracia. De manera que la obra de salvación, ese plan de Dios que es eterno, tiene una sola clave: su amor. Su amor. Y esto debe llevarme cada día, cada momento, a reconocer mi condición ante el Señor y solamente darle gracias y la honra y la alabanza. Porque recordemos que toda la honra y toda la gloria son para el Señor. Me está reafirmando que yo he alcanzado justificación por amor y por gracia, y solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término que habla ahí de redención y buscando, dice que es el término que se utilizaba en aquellos tiempos y que aplicaba a los esclavos, que significaba en un esclavo que era pagar el rescate para dar libertad a un cautivo. De manera que lo que me está diciendo ahí es que yo soy rescatado, de manera que alguien pagó por mí, por ese esclavo, para que yo fuese libre. De esta manera, nuevamente, todo esto me lleva a reconocer, a amar, a glorificar, a la honra y la gloria a nuestro Padre y al Señor Jesucristo por su obra maravillosa para conmigo. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y arranca el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios coloca a Jesucristo como el pago total para su justicia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién recibe el pago para que yo sea libre? Dios el Padre. Es Dios el Padre quien recibe el pago, de manera que la muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre, es una ofrenda que es presentada al Padre como pago por mi rescate. Y esta obra es total, y el pago es el que Dios recibe en su justicia y en su amor, porque me saca de la condenación y me saca de la ira de Él a un momento de justicia. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. De manera que es la forma en que Dios coloca como propiciación, como propiciatorio suficiente, y es por medio de la fe, es por medio de creer, y es por medio de su sangre. De manera que la sangre de Cristo derramada en el Calvario, pero no solo esto, sino es todo ese proceso, porque cuando estamos hablando de la muerte de Cristo, podemos decir que fue una muerte sangrienta, una muerte violenta, fue una muerte donde el Señor sufrió látigo, donde fue abofeteado, fue lastimado hasta lo último, y en la cruz del Calvario, cuando el Señor es colgado, también es afrentado y herido, y es lastimado al máximo. Es una muerte sangrienta, violenta. De manera que esta obra de redención es el pago por aquello que Dios estaba pidiendo para que yo fuera rescatado. Yo recibo un regalo por amor, pero es un pago muy alto. Es un pago de un gran precio, la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Muy bien, esto
debe llevarnos a darle gracias al Señor, alabarle y exaltarle, porque Él, tomando esta obra, en su justicia la recibe y recibe el pago. Dice, pasando por alto en su paciencia. Ya veíamos en su esperanza, en su calma, los pecados pasados. El Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Muy bien, continuemos. Estos versículos han venido reafirmando lo que nosotros hemos venido estudiando. Vamos a Romanos, capítulo 4, versículos del 3 al 8. ¿Qué nos dice Romanos? Capítulo 4, versículos del 3 al 8. Dice así. Romanos 4, del 3 al 8. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este pasaje nuevamente la Escritura nos reafirma el concepto que hemos venido trabajando. Primero, y vamos a mirar parte por parte, versículo por versículo. Dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. De manera que esto que estamos hablando, de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es la única puerta, es el único camino para llegar al Padre, aplica a todos aquellos que hemos nacido después del Señor, pero también a todos aquellos que han nacido antes del Señor. Porque Abraham creyó y fue por fe que él también fue justificado igual que nosotros. De manera que ellos son justificados al creer en la promesa que vendrá. Y nosotros somos justificados al creer en la promesa que ya se ha cumplido en Cristo. De manera que tantos unos como otros, ante Dios, no somos justificados por las obras. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y eso es algo que debemos entender muy claro. Cuando yo presento ante Dios y considero que son mis obras las que debo llevar al Señor y las llevo, me dice el Señor, esto es lo que tenías que hacer. Esto es una deuda. Esto no es lo que te da puntaje de más. Estabas en deuda. Y otra vez unas obras ante mí, pero estas obras son deuda. De manera que no es algo para yo sentirme o para ufanarme y para decir, es que yo presento mis obras para ser contado como justo ante el Señor. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si yo pienso que llego al Padre con mis obras para alcanzar la salvación, el Señor me dice, tus obras son como trapos de inmundicia. No puedo llevar a presentar mis obras. Ya, entonces yo recibí al Señor Jesucristo y llevo mis obras y las dos me dan la salvación. No. Mis obras son consecuencia de mi salvación. Son rociadas por la sangre. De manera que lo que me está diciendo es que las obras son una deuda que yo tengo. Así dice el versículo.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y nuevamente me dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De manera que la única forma para yo presentarme ante el Señor y poder ser contado como justo es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro medio. Nuevamente la palabra me está diciendo, toda esta bendición de la salvación es consecuencia del amor de Dios y yo debo llegar al Señor y decidir por Él, reconocerlo como mi Señor y Salvador, y es la única forma en que yo puedo llegar al Padre. ¿Qué más dice la palabra? Dice, como también David habla de la bienaventuranza, bendecidos, la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y reafirma sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Alabado sea el Señor. Vamos a volver nuevamente a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Los hemos venido leyendo, pero es para reafirmar cada vez más los conceptos que el Señor nos da en su palabra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevamente reafirma, solamente por la fe en el Señor somos salvos. Y esta fe es un don, es un regalo del Señor. De manera que yo no tengo de qué gloriarme, porque toda la obra de salvación es del Señor. Él ha provisto la manera en que nosotros podemos ser salvos. Y su obra es completa en mi vida, eternamente. De manera que la salvación es un regalo eterno del Señor. Muy bien. Continuemos. Estamos en Romanos, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Romanos 5, 8 y 10. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este pasaje nos enriquece aún mucho más lo que hemos venido hablando. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando nosotros en pecado, estando muertos, Cristo muere por nosotros. Si yo estaba muerto, ¿qué obra buena? ¿Qué obra podía yo presentar para merecer que Cristo muriera por mí? Estaba yo muerto. No hay ninguna obra que yo pueda presentar, porque yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados. Sin embargo, en el amor de Dios, ahora estando yo muerto, Dios me ama tanto que Cristo muere por mí. Es tan grande su amor, su misericordia, su bondad. Es tan grande aquello que el Señor tiene para mí, que estando yo muerto, Cristo murió por mí. Para que yo pueda experimentar, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Dice,
pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Es decir, Él muere por mí, por amor, para que yo sea salvo. Dice, pero ahora, mucho más, estando ya justificados. Es decir, cuando yo reconozco al Señor, cuando la obra de salvación en mi vida da este fruto, la obra del Espíritu Santo en mi vida, cuando yo soy salvo, cuando recibo al Señor, cuando soy sellado por el Espíritu, dice, soy justificado. Es decir, yo que era injusto, ahora Él pagó por mí, soy rescatado, soy redimido y por medio de su sangre cambia mi estado. Ya no estoy en un lugar de injusticia, sino soy justificado ante el Señor. Dice, estando ya justificados. Estando ya justificados. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué me está diciendo ese versículo? Me está diciendo, mira, si antes que estabas muerto en tus pecados, si antes que andabas perdido en perdición, y estando en esa condición, Cristo murió por ti. Te amó tanto el Padre que Cristo muere por ti y en esa muerte eres justificado. Ahora que estás justificados, mira, ahora que ya estás viviendo en el Señor, Él te salvará, Él te llevará, te santificará. ¿Qué me quiere decir? La salvación es un proceso continuo en mi vida. Él me salvará de la ira. Es decir, si después que estoy en Cristo, después que he recibido, yo peco, ¿será que mi salvación se pierde? Esa es la gran pregunta. ¿Será que yo pierdo mi salvación después que recibo al Señor por alguna condición, por algún pecado? Me está diciendo ahí, me está reafirmando, me está diciendo, mira, Cristo murió por nosotros cuando estábamos muertos en pecados, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, la salvación no se pierde. Me está diciendo con toda confianza, mira, si antes que tú estabas totalmente alejado de Dios, Cristo muere por ti y te ama, ahora que estás justificado, ¿no crees que el Señor te ama más, que te salvará de esa ira venidera? ¿No crees que te va a salvar del día el día de la ira? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, qué grandeza es su misericordia y su amor. Dice, porque si siendo enemigos, cuando estabas muerto, eras enemigo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, imagínate, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el Señor, exaltado sea el Señor. Está diciendo, no temas. La salvación es un don, un regalo del Señor y no lo perdemos. ¿Por qué? Dice, mira, si tú que antes eras enemigo de Dios, que estabas muerto en tus delitos y pecados, que estabas totalmente apartado, Cristo murió por ti. Cristo sufre todo ese flagelo y sufre la muerte en la cruz y es ensangrentado y todo lo que Él sufre lo hace por amor y estando siendo tu enemigo de Él. Ahora que tú le has reconocido, que eres reconciliado con Dios, ahora que tú estás en una posición diferente, ahora que antes eras injusto, ahora eres justificado, ahora eres justo ante Dios, ahora, después de todo esto, después que ha pasado, Dios dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el Señor. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. Y es un proceso que está en mi vida desde antes de la fundación del mundo hasta ese momento en que estaremos en su presencia. De manera
que podemos nosotros gozarnos plenamente en el Señor. Porque toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza son para Él. Bendito seas. Bueno, amados hermanos, terminamos ahí. Vamos en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. El próximo sábado, si nos lo permite, iniciaremos con el capítulo 6. Es un pasaje largo el que viene, pero con mucha riqueza. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su bondad. Gracias al Señor por las infinitas riquezas de su amor. Bendito y alabado sea su nombre. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Leamos un párrafo de lo que hemos venido estudiando de la salvación. Y es la primera parte. Dice, creemos, nuestra declaración de fe, numeral 8. Creemos que la salvación comprende la redención integral del hombre. Es la experiencia personal en que el individuo es rescatado del dominio del pecado y es liberado para vivir según los propósitos de Dios en su vida. Se ofrece gratuitamente a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien con su propia sangre obtuvo la redención eterna para el creyente. La salvación abarca la regeneración, la santificación y la glorificación del ser humano. Recordemos, hermanos, que hablamos que regeneración se refiere en que el Señor me hace una nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son estas nuevas. Me habla de que el Señor hizo un trasplante de mi corazón. Quitó mi corazón de piedra y me colocó un corazón de carne. Me ha hecho una nueva criatura. Es la regeneración. La santificación es el proceso que estamos viendo. ¿Cómo mis obras ahora son obras buenas? Y finalmente la glorificación del ser humano, que es cuando estemos en su presencia. Es el lugar donde la santificación es plena y total. Bueno, hermanos, gracias al Señor por todo lo que nos da. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias por este tiempo. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, por esta certeza que nos das, por esta seguridad de la salvación. Gracias, Señor, porque nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser puede descansar plenamente en ti, porque tú nos has amado con un amor eterno. Alabado sea, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el propósito que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Te exaltamos, te glorificamos y te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Alabado seas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer poder compartir este tiempo. Que toda la honra y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Amén.